Venia, señor presidente. Buenos días, compañeras, compañeros diputados, los medios de comunicación, público presente. 20 de diciembre del presente año, el gobernador del Estado, Javier Duarte Ochoa, envió una propuesta de reformas a diversas disposiciones al Código Financiero del Estado y a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Dentro de los cambios que pretende establecer el gobernador, con lo cual solo busca obtener nuevos ingresos, mermando el bolsillo de los veracruzanos, intenta aumentar las tarifas de control vehicular, por lo que no le basta con regresar el pago del impuesto a la tenencia y uso del vehículo, sino que aumenta las tarifas para la expedición de placas, tarjeta de circulación, permisos para conducir, etc. Del mismo modo, el gobernador pretende reemplacar a más de 1.100.000 vehículos que existen actualmente en nuestro estado, engañando a los veracruzanos con el fundamento de que la razón es que a las placas se les adhiera un chip para cumplir con el Acuerdo Nacional de Seguridad Pública. Incluso llega al absurdo de poner el modelo de lo que será la próxima placa en el portal del gobierno sin que esta legislatura haya aprobado siquiera dichas modificaciones de la ley. El mismo Javier Duarte, siendo secretario de Finanzas y Planeación en 2008, señaló que el reemplazamiento que se estaba llevando a cabo en Veracruz era para la integración de un chip a las placas de circulación, cumpliendo con el Acuerdo Nacional de Seguridad. Hoy, ahora como gobernador, pretende hacerlo una vez más. Piensa que los veracruzanos no tenemos memoria, pero quiero recordarle, señor gobernador, que los veracruzanos, y sobre todo sus bolsillos, sí tenemos memoria. Esto es un tema por demás fundamental, ya que en el proyecto de ley de ingresos que presentó el Ejecutivo se incluye un concepto que a la letra dice, en materia de registro y control de vehículos de servicio privado, mismo que en las condiciones, en la situación financiera que atraviesa nuestro Estado, presentadas por la Secretaría de Finanzas, buscan justificar el ingreso como una medida de control y seguridad vehicular. Y agrega que el gobierno del Estado implementará las acciones que brinden seguridad a los veracruzanos y que en apego al Acuerdo Nacional de Seguridad Pública se establecerá un programa de verificación y control de vehículos automotores mediante la instalación de láminas con chip de rastreo, permitiendo un control estricto del padrón vehicular del Estado y generar recursos adicionales. Quiero recalcar ante esta soberanía mi más absoluto rechazo por esta medida que intenta afectar al bolsillo de los veracruzanos y sobre todo hace patente una vez más el descaro con el que varios funcionarios del actual gobierno buscan la obtención de recursos poniendo como pretexto lo que sea con tal de obtenerlo. En este caso poniendo a la seguridad de los veracruzanos como pretexto. Resalto la parte de generar recursos adicionales, porque el gobernador y el secretario de Finanzas mienten una vez más a los veracruzanos en tan solo 27 días y voy a explicar por qué. El Acuerdo Nacional de Seguridad Pública, al que hace mención el señor gobernador, es el Acuerdo 03/2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 3 de marzo del mismo año, y en el cual se emiten los procedimientos de operación del registro público vehicular y los procedimientos mediante los cuales se llevará a cabo la inscripción, los avisos y las notificaciones por medios de comunicación electrónica a que se refiere la Ley de Registro Público Vehicular y su reglamento. En dicho acuerdo, entre otras cosas, se establece el concepto del número de la constancia de inscripción y señala que debe ser único, insustituible e intransferible, integrado por una combinación de caracteres alfanuméricos, pero además señala que será una calcomanía con un dispositivo electrónico que acreditará el registro del vehículo y no podrá ser retirada de este y siempre será colocada para parabrisas de los vehículos automotores, de tal forma que no afecte la operación del sistema de radiofrecuencia. Tratándose de motocicletas, remolques y semirremolques, el Secretariado Ejecutivo definirá conjuntamente con los sujetos obligados el lugar de colocación de la constancia de inscripción señalada. Pero la parte más importante que hay que destacar es que dicho acuerdo señala que la instalación de los chips de rastreo se otorgarán a los dueños de los vehículos que se inscriban al registro público vehicular sin costo alguno y quien realmente absorberá el costo de la producción e instalación de los chips será el gobierno federal. De votar a favor de este dictamen, los diputados que lo hagan estarán claramente contraviniendo lo que establece nuestra Constitución, tanto federal como local, ya que la obligación de todo servidor público es actuar con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, y sin duda alguna este no es el caso. El gobierno intenta, por medio del bolsillo del ciudadano común y corriente, cesar del desastre financiero que la administración pasada provocó. Yo propongo que paguen los que desfalcaron al Estado, los que dejaron sus finanzas en ruinas, los que se fueron con las bolsas llenas y crearon este desastre financiero que al día de hoy nadie se atreve a cuantificar, ni siquiera el propio secretario de Finanzas. Apelo a la buena voluntad del gobernador y a su ánimo de enmendar los errores del pasado.
pero como representante popular le exijo que lleve a cabo una investigación a fondo de quiénes son los responsables de este desastre. La verdadera manera de obtener estos recursos es ahorrando, es disminuyendo de verdad el gasto corriente del gobierno, apretando el cinturón al mismo y no apretando una soga al cuello del ciudadano. Propongo que se lleve a cabo una verdadera ingeniería administrativa, como le decía el diputado Ulises Ochoa, donde los gastos de operación, que son de lujo, se terminen y realmente se atengan a los criterios de autoridad presupuestal, donde sí se apriete el cinturón, como lo decía el propio gobernador, que ha señalado en varias ocasiones que tiene una verdadera vocación de un gobierno austero, y que sean realmente ellos, el propio gobierno, quien recorte los recursos que enfrentan para enfrentar la grave situación al que vive nuestro Estado. Que se eviten viajes al extranjero, de compras y diversas excentricidades y otras tonterías más que no hacen más que afectar al veracruzano. No puedo creer que los gobiernos estatales tengan como estrategia de obtención de recursos la mentira, ya que en cuestión de 12 años hemos tenido 4 diferentes reemplazamientos, 2 con el exgobernador Miguel Alemán y dos con el exgobernador Fidel Herrera, todos ellos bajo argumentos demagógicos y sin sentido. Hace apenas 2 años y medio, el actual gobernador, como secretario de Finanzas y Planeación, declaró que enviaría por órdenes del gobernador de aquel entonces una iniciativa al Congreso para el reemplazamiento que fuera permanente y no quede posibilidad de hacerlo después para no lastimar a las finanzas de los veracruzanos. Hoy lamentablemente nos damos cuenta que no fue así. La mentira en este caso ya es lo de menos, ya estamos acostumbrados. ¿Por qué siempre tienen que pagar los errores del gobierno los veracruzanos? ¿No sería más fácil recortar el gasto corriente? ¿Por qué pretenden recibir más de 330 millones de pesos por concepto de derechos vehiculares, cuando todos sabemos que no es necesario, que estos se sean aumentados y que no el reemplazamiento no es más que una falacia? ¿Por qué buscan sangrar a los veracruzanos aumentando de 5 a 9 salarios mínimos los derechos de control vehicular públicos y privados para el uso de automóviles, camiones y omnibuses, y de 2,5 a 5 salarios mínimos, remolques y motocicletas? ¿Esto es realmente un apoyo a la economía de los veracruzanos? Es una ayuda al fomento al empleo. En ese orden de ideas, someto a consideración de esta soberanía que la reforma integrada en el Código Financiero del Estado de Veracruz de Ignacio Layave, en su artículo 143, apartado C en su fracción segunda y apartado D en su fracción segunda, no sufra modificación alguna y quede como esté en la actualidad y no se aumente el pago de derechos por este concepto. Actualmente dicho artículo señala lo siguiente: C. Por registro y control de vehículos de servicio privado, fracción segunda, derechos de control vehicular, el cual deberá pagarse en el mismo periodo establecido para el pago del impuesto federal sobre tenencia o uso de vehículo, y de manera conjunta cuando se esté obligado al pago de dicho impuesto. El recibo oficial de pago será el comprobante fiscal. A. Automóvil, camión y omnibus, 5 salarios mínimos. Remolque y motocicleta, 2,5 salarios mínimos. D. Por registro y control de vehículos de servicio público. Segunda, derechos de control vehicular, el cual deberá pagarse en el mismo periodo establecido para el pago de impuestos federal sobre tenencia o uso de vehículos y de manera conjunta cuando se esté obligado al pago de dicho impuesto. El recibo oficial de pago será el comprobante fiscal, 5 salarios mínimos. Compañeros diputados, al día de hoy esta soberanía no está votando solamente una serie de reformas, no está definiendo el rumbo del gobierno, está definiendo el rumbo del bolsillo de los ciudadanos, el alejamiento de los inversionistas y generadores de empleo, pero sobre todo está buscando encubrir los errores, corruptelas y malas prácticas del pasado para que sean hoy los ciudadanos los que paguen por ello. Esto no es posible y no lo podemos permitir. Les recuerdo a todos el compromiso que tenemos como representantes populares, no como miembros de un partido o como aliados de un gobierno, pero como una soberanía y un poder independiente. Las épocas en que el legislativo estaba sometido al ejecutivo terminaron el 30 de noviembre. Tengo la convicción y la esperanza de que tenemos un gobernador que respetará el derecho de cada uno de ustedes a votar en el sentido que lo deseen. Yo los invito a que voten a favor de los ciudadanos. Piensen en quienes los trajeron aquí, quienes los sentaron en esas curules, quienes confiaron en ustedes cuando les prometieron que iban a terminar con la tenencia y no iban a aumentar impuestos. Hagan ese examen de conciencia que todos debemos hacer y votemos en contra del aumento de los derechos por registro y uso de control de vehículos. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, señor diputado Luis Márquez. En consecuencia...